es Dios nos libra de las cargas, pero no de las responsabilidades. Son esas frases que rompen un poco los esquemas que uno tiene en mente, ¿no? Dios nos libra de las cargas, pero no de las responsabilidades. Y yo decía, le preguntaba al Señor desde el miércoles para acá, digo, qué bueno que podemos primero tener estas palabras. Y segundo, preguntarle al Señor, bueno, ¿cuáles son nuestras responsabilidades, ¿no? Nuestra responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios, nuestra responsabilidad en el lugar que ocupamos, ¿no? Nosotros ocupamos un lugar en nuestra familia, ocupamos un lugar en nuestro trabajo, no tenemos una ocupación y bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿No? Y el Señor ponía en mi corazón ese diseño que Dios tiene para nosotros, esa voluntad. Y sobre eso quiero poder, si Dios me da gracia, compartirles en Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos a esperar a que lo tengan. Ya está en la pantalla. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierras sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta palabra que el Señor nos traía a mi corazón es una palabra que siempre la hemos escuchado, que el Señor hace tiempo nos viene ministrando. Digo, no casi igual que el hijo pródigo en un momento, ¿no? Que todos los mensajes eran del hijo y el padre pródigo, pero esta palabra también el Señor la ha traído en diferentes oportunidades, ¿no? Y el Señor acá quería demostrar lo ridículo que es escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra, ¿no? Lo inconsciente que es no tener esta responsabilidad, ¿no? De no poner por obra la palabra que el Espíritu Santo nos trae, que recibimos, que hemos recibido, que ha llegado a nuestra vida, ¿no? Y el Señor acá compara el ejemplo a dos casas y claro, están las dos bonitas, están las dos hermosas, terminaditas, iguales, nada más que la diferencia está en los cimientos, ¿no? Cuando viene toda la prueba, da a conocer sobre qué estamos parados, ¿no? Y acá el ejemplo de la casa es lo mismo. Cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, da a conocer sobre qué estamos parados, ¿no? Si estamos parados sobre la voluntad de nuestro Señor, ¿no? Vamos a quedar parados, vamos a pasar las situaciones y el Señor se va a glorificar. Si no estamos parados en su voluntad, si no ponemos en práctica la voluntad de Dios y lo que recibimos cada día, ¿no? Somos comparados a una casa que se viene abajo con la primer prueba que viene, ¿no? Pero es la enseñanza de esta parábola de no solamente escuchar las enseñanzas de Jesús, sino también ponerlas en prácticas. Yo notaba, ¿no? Aquellos que basan su vida en las enseñanzas de Jesús como una casa construida sobre la roca sólida, resistirán las pruebas y tribulaciones, mientras que aquellos que no lo hacen
enfrentarán las ruinas como una casa construida sobre la arena, ¿no? Y volviendo a la frase, Dios nos libra de las cargas, pero no de las responsabilidades, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos esta responsabilidad de escuchar la palabra y de ponerla por obra. Si no la ponemos por obra, automáticamente tenemos una carga, ¿no? Y automáticamente la consecuencia de eso termina siendo una carga, ¿no? Por eso es importante no descuidar esta responsabilidad. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, quiero que me acompañen. Gracias por el silencio. Escuchen, muchas gracias. Están atentos, tomando nota. Y los que no toman nota, bueno, la verán después por YouTube de nuevo. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconcilie consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice la palabra que en Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? En Él fueron creadas todas las cosas que vieron, que vemos, las que no vemos. Dice la palabra que fueron creadas todas en Cristo, ¿no? Y que todas las cosas son para su gloria, ¿no? Y nosotros como creación, lo mejor que podemos hacer es averiguar para qué el Señor nos creó. Porque si no, estamos viviendo una vida que fundamenta su vida sobre una roca, sobre una tierra sin un fundamento sólido. Si no averiguamos para qué el Señor nos creó, nuestra vida no tiene sentido. Vivimos, proyectamos, queremos alcanzar cosas naturales, pero cuando entendemos que somos parte de un diseño perfecto de Dios, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, estamos en su obra, ¿no? Y ahí el Señor nos libra de toda carga, como el pastor Leo nos hablaba el miércoles, ahí participamos de su reposo, ¿no? Porque estamos en su voluntad, estamos amando lo que Dios ama, ¿no? Y dice la palabra que todo fue creado para la gloria del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿No? Estas buenas obras que el Señor habla es producido mediante el Espíritu, y lo bueno que produce el Espíritu en nosotros es reconciliar cada área, todo lo que nosotros nos toca viene a nuestra mano, ¿no? ¿Cuántas cosas llegan a nuestras manos cada día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo lo que nos toca hacer? No somos instrumento de Dios para que eso se reconcilie con Cristo. ¿Y cómo podemos reconciliarlo con Cristo? Y ahí es donde nuestra relación con Dios nos tiene que dar el entendimiento, el Espíritu Santo la capacitación, para que todo lo que vemos en la facultad de los que estudian, en los trabajos, los que trabajan, en la familia, y podamos decir: Señor,
¿cuál es mi responsabilidad? El pastor del domingo nos decía, el ministerio que nosotros tenemos es el de reconciliación. Nosotros hicimos un montón de ministerios, ¿no? Ministerios del que lleva mate porque lleva ricos mates, ministerios del que abre la puerta, del que predica, pero el ministerio que tenemos todos es el de la reconciliación. Ese es el ministerio que opera en la iglesia del Señor, entendiendo iglesia no un templo rodeado de 4 paredes, sino esa iglesia poderosa del Señor que somos nosotros junto a todos los hermanos que tenemos en Cristo Jesús, a todo su cuerpo, ¿no? Que la palabra de Dios nos da, o sea, por medio de la palabra de Dios dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el que opera en la iglesia. No, miren si no tenemos tanto que crecer en esto. Dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, ¿no? Estando en Cristo, estando en la voluntad de Dios. Si no estamos en Cristo, si no estamos en la voluntad del Padre, lo que opera en nosotros son cosas naturales, humanas, y tenemos los mismos problemas naturales y humanos. Pero cuando estamos en Cristo, ejerciendo ese ministerio de reconciliación, que el ministerio de reconciliación es, bueno, yo cargo con todo esto, mi familia trae todo esto, pero yo conozco a Cristo Jesús. ¿Qué dice el Señor sobre todo esto? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Seguir con mi carga de mi familia, seguir con mi carga del trabajo o decir, Señor, yo te conozco a vos, ¿no? Mi responsabilidad es ser un hijo, quiero tu voluntad, tu diseño para esto. El diseño de Dios es perfecto, el diseño de Dios es su voluntad para nosotros. Dice la palabra que Él nos creó, hay un montón de versículos bíblicos que habla de los diseños de Dios y los cuidados de Dios que tuvo en la creación. En el Salmos encontramos, mi embrión vieron tus ojos, o sea, el salmista eso lo decía, y qué cosa más maravillosa, que una persona antes de nacer, mi embrión vieron tus ojos, y en ti en ese libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron después hechas. La palabra de Dios es intencional con nuestras vidas, no hay nada librado al azar. El Señor preparó todo para su gloria, ¿no? Y Natanael, el hermano Natanael, la semana pasada en la reunión de varones, dijo una palabra que también me quedó en mente, que él al orar, al pedir que poder ver la gloria de Dios, yo quiero ver a Cristo glorificarse, y en mi corazón surgió una pregunta, ¿no? Que decía, ¿Dios se glorifica en mi mente? Si digo que Dios se glorifica en todo, que si Dios todas las cosas las dispuso para bien, mi pregunta es, ¿Dios se glorifica en mi mente? ¿Dios se glorifica en mis pensamientos? Donde nadie nos ve, donde a veces ni siquiera los hablamos a los pensamientos. ¿Dios se glorifica ahí? Y esta pregunta venía a mi corazón y bueno, Señor, que en mis pensamientos también te glorifiques, que en mi corazón también te glorifiques, porque de esa forma vamos a ser librados de muchas cargas. Si el Señor se glorifica en nuestros pensamientos, si el Señor se glorifica en nuestros corazones, pero eso no quita la responsabilidad como hijos que tenemos de entender que tenemos un diseño, que fuimos creados en un diseño perfecto, ¿no? Que tenemos el ministerio de la reconciliación y que hay una generación que nos ve. Hay una generación que nos ve, que son los más chicos, ¿no? Y a esa generación nosotros le vamos a dejar el testimonio de Cristo, una fe
que no tiene que ser fingida, una fe que no tiene que hacer las cosas por hacer, o venir, congregarse porque es sábado, porque es domingo a la mañana, porque un viernes bueno nos reunimos toda la familia y hacer las cosas por hacer, sino entender que fuimos diseñados mediante un diseño perfecto y que lo que el Espíritu nos enseña debemos ponerlos por obra. Así sea difícil, así nos cueste decirle al Señor, Señor, esto a mí me cuesta, pero lo quiero poner por obra. En esto, Señor, estoy fallando, pero lo quiero poner por obra. La vida del cristiano no es que de golpe cambia. Se abre acá algo en la cabeza, ponemos una hidro, un poco de jabón, limpiamos lo que hay en nuestra cabeza y ya cambia, ¿no? El Señor nunca nos obliga, ¿no? El Señor nos da todo para que nosotros podamos elegir. Nos da conocimiento, el Espíritu Santo nos guía, nos da todo para que nosotros podamos elegir. Pero sepamos que nuestra responsabilidad es dejarle a la generación que ya está, ya la tenemos caminando entre nosotros, a los más chicos, dejarle una fe no fingida, dejarle una fe que esté cimentada sobre la roca, ¿no? Enseñarles por medio no de palabras, porque de palabras se enseña fácil. El tema es enseñarle mediante una vida que tiene que ser vivida día a día con todas sus complicaciones o con toda su paz, pero esa vida tiene que ser vivida y ellos van a ver en nosotros, nuestros familiares que hoy no conocen al Señor y que tienen la idea de que, bueno, todavía no me pasa nada y por eso yo no voy a la iglesia. El día que necesite de Dios, voy a ir a congregarme. Y es como que tenemos a Dios como un seguro y cuando pasa algo, bueno, quiero cobrarlo, entonces venimos, Dios nos alivia un poco y nos volvemos a ir. Esa es la imagen que el mundo tiene de Dios. Una imagen de un Dios que está por ahí aburrido en alguna parte, mientras nosotros estamos cargados de actividades y haciendo de todo, hasta que, bueno, nos pasa algo no podemos hacer con nuestra fuerza y le pedimos a Dios. Y eso no está bueno que le quede a la próxima generación. Eso no está bueno que los más chicos lo reciban. Lo bueno, lo puro del Señor que ellos pueden recibir, pueden ser algún hijo, pueden ser algún sobrino, algo que sea lo nuevo, ¿no? Un corazón, alguien que no tenga sembrada ninguna malicia y que nos esté mirando a nosotros qué fe tenemos, cómo podemos dejar como iglesia del Señor una fe no fingida, profundizando en nuestra relación con Dios, ¿no? Dios nos libra de todas cargas, pero no nos libra de las responsabilidades. Las cargas que nosotros nos ponemos muchas veces son por cosas circunstanciales, naturales, que tienen una fecha de vencimiento. Pero lo que como iglesia del Señor, como hijos, hijas del Señor, tenemos que entender de que Dios es un Dios de generaciones. Por eso la palabra habla Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, no dice Dios de Abraham, Isaac, es un mismo Dios, Dios de todas las generaciones, ¿no? Y el compromiso que Dios tiene con cada uno de nosotros, con sus hijos, los tiene con la generación. Y cuando Dios quiere algo, cuando Dios quiere darle algo a una generación, Dios es muy intencional. Y si esa generación está mirándolo a Dios, esa generación recibe cosas, no materiales, sino en el espíritu, y vive cosas espirituales que ya están dispuestas para nosotros desde mucho tiempo. Como dice acá la palabra, ya están diseñadas.
todas estas cosas. Ahora, cuando una generación está no mirando al Señor, está mirándolo solamente cuando tiene tiempo o tiene problemas, ¿no? Cuando deja lo importante que es el Señor porque hay cosas más urgentes, hasta que no podemos resolver nada con nuestra fuerza y volvemos al Señor y vamos teniendo esas montañas rusas espirituales, pero entendemos que el diseño de Dios es perfecto. Tenemos que, como iglesia, entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no es mala, ¿no? Yo de niño siempre creí que la voluntad de Dios era lo opuesto a lo que yo creía. Nadie me lo dijo así, yo lo entendí así. O sea, no es que alguien, al menos es lo que yo entendía, no es que alguien me lo dijo y alguien me lo enseñó mal, sino, bueno, vamos a decir amén rápido, siempre digo, vamos a decir amén rápido y no que se haga tu voluntad. Y es un error garrafal, porque el Señor tuvo que invertir en mí un montón de tiempo, un montón de años, hasta entender que la voluntad de Dios era buena, hasta entender que la voluntad de Dios es perfecta, que es agradable, que es lo mejor que le pudo pasar a la persona. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios permite, bajo su diseño, son perfectas. Ejemplo, un matrimonio. El matrimonio, ¿qué dicen este mundo de los matrimonios? Por favor, no lo hagas. Cuando es la primera institución puesta por Dios, ¿no? Es la primera institución puesta por Dios. Decimos siempre, un micrófono bien usado sirve para que todos escuchen. Un micrófono usado como un martillo, no voy a usarlo, chino, no lo voy a romper, pero no va a clavar ningún clavo y voy a decir, no, el micrófono no sirve. No, lo estoy usando mal. Pasa lo mismo con las cosas que el Señor nos dio. Si a un matrimonio lo usamos, lo vivimos como el Señor lo diseñó, si a un noviazgo lo vivimos como el Señor lo diseñó, si a nuestra vida la vivimos como Dios la diseñó, va a ser una vida buena. Ahora, si la vivimos como nosotros entendemos, lo creemos y tenemos testimonio de todo lo que no hay que hacer y lo hacemos, obvio que va a ser malo, obvio que no va a servir. ¿Por qué? Porque no es el diseño. El diseño de Dios es perfecto. Y la generación nueva a esto lo tiene que entender. Los más chiquitos tienen que ver esto y tienen que ver cómo nosotros en esta generación tenemos que corregir ciertas cosas que lo malinterpretamos, lo malentendimos y por eso sufrimos diferentes cosas. Perdimos tiempo, tuvimos cargas, estuvimos preocupados, cuando el Señor nos mandó a reconciliar todo con Cristo, ¿no? Cuando el Señor nos mandó a preguntar, Señor, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se tiene que usar esto? Bueno, fuimos creados para la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver la gloria del Señor en la circunstancia que nosotros nos toca atravesar. Pero ahora, ¿qué pensamos? Y mis pensamientos, mucho no piensan en la gloria del Señor. Bueno, Señor, que mis pensamientos puedan ver tu gloria, puedan ser para tu gloria. Y ahí el Señor nos da paz, el Espíritu Santo nos da paz. Que en mi corazón no haya cualquier cosa, que en mi corazón pueda ver tu gloria. Claro, no es algo que se va a notar, ¿no? No es que voy a decir, bueno, esta enfermedad va a ser para la gloria de Dios y vemos un milagro de sanidad. O vemos cómo la persona puede tener entendimiento de decir, no, yo ya cumplí mi tiempo y esto es para la gloria del Señor. Y vemos la gloria del Señor, pero cuando lo vemos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y más adentro nuestro, es para nosotros. Y si ahí estamos tranquilos, ahí estamos viendo la gloria de Dios, eso se va a exteriorizar, porque vamos a tener palabras del Señor que busquen la gloria de Dios. Vamos a tener momentos donde vamos a tener que tomar decisiones y esas decisiones van a buscar la gloria de Dios.
Y esto la generación que viene lo va a ver, lo ve. ¿Por qué? Porque es fe no fingida, ¿no? Esta palabra que el pastor Leo nos compartía, Dios nos libra de las cargas, pero no de las responsabilidades. Trae más responsabilidad, y es bueno la responsabilidad, porque quiere decir que si somos más responsables, tenemos más fe para cuestiones que antes no teníamos, ¿no? Que nos tenemos que detener a pensar en cosas que antes no pensábamos, ¿no? Como por ejemplo, como hablábamos recién, en los más chicos, en la futura generación, en nuestra fe, en la fe que le dejamos, ¿no? Una fe no fingida. Yo quiero como iglesia del Señor poder dejar a la próxima generación una fe no fingida, una fe que ame la voluntad de Dios, una fe que no se ande amoldando a las cosas que hay que recibir, ¿no? Bueno, vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello, no. Una fe que no sirva para torcerle el brazo a Dios, sino una fe que sirva para amar la voluntad de Dios, para anhelar lo que Dios quiere, porque es perfecto para nosotros. A veces le hemos querido torcer el brazo a Dios, hemos dicho, bueno, vamos a ayunar 40 días, 40 noches, porque Dios nos tiene que responder. ¿En dónde dice que Dios nos tiene que responder? ¿En qué parte? Si la palabra habla siempre de su voluntad. Dice la palabra, al que cree todo es posible. Sí, todo es posible al que cree, estando en su voluntad. El Señor responde. Todo es posible al que cree, sí, pero no usando ese versículo para torcerle el brazo a Dios. No, sí, hay que ayunar para recibir de Dios. Sí, ya el Señor nos dio todo. Tenemos que amar la voluntad de Dios, tenemos que seguir cavando sobre la tierra para encontrar esa roca y poner por obra sus palabras, ¿no? Para que toda la edificación que pueda construirse sea una edificación sólida, que cuando pase por diferentes problemas, tempestades, dificultades, pueda mostrar a Cristo, ¿no? Estoy cimentado en Cristo. Y esta es la responsabilidad que como iglesia, como jóvenes, porque hoy hablamos de la siguiente generación, pero yo tengo 32 años, o sea, generalmente cuando uno piensa en la próxima generación tiene 60, 70, y es lo mejor que podemos hacer es hoy, que no somos grandes, pero tampoco somos chicos, somos responsables, ¿no? Y como hijos de Dios, maduros, tenemos que pensar en esto. ¿Qué estamos dejando a la próxima generación? ¿Qué le estamos dejando? ¿Una vida material? ¿Problemas? ¿Dificultades? Porque me pueden decir, no, pero yo no tengo hijos, no, pero yo tampoco tengo sobrinos, yo tampoco tengo ni siquiera niños. Alguien te está mirando. Alguien está mirando tu fe para ver cómo vos reaccionás ante diferentes situaciones y que el Señor nos pueda dar entendimiento, ¿no? sobre esto y que nuestra fe pueda estar en ese lugar donde dicen esta fe es no fingida, esta fe representa la fe del Señor. ¿Por qué? Porque ama la voluntad del Padre, porque ama lo que Dios ama, ¿no? Y los pensamientos son todos para la gloria del Señor. Amén. ¿Siguen acá? No es un mensaje popular, pero no están buenos los mensajes populares. Los mensajes populares lo único que hacen es alentarnos almáticamente, pero los mensajes que provienen del Espíritu nos exhortan, nos dan una responsabilidad y nos terminan dando gozo en el Espíritu, porque lo aceptamos como hijos de Dios,
como las palabras como esta frase que vino de parte del Señor que la traía el pastor Leo. Amén. ¿Les parece si oramos? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por estos tiempos, Señor, que vos sos intencional, Señor, en nosotros. Padre, que vos estás ocupado, Señor, en instruirnos, en enseñarnos, en darnos a conocer tu voluntad, Señor. Que tu voluntad, Señor, es buena, es agradable, es perfecta. Tu diseño, Señor, es lo que nosotros anhelamos, Señor. Es lo que nosotros queremos, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, para todo lo que nosotros hacemos, nos toca hacer, Señor. Padre, queremos ver, Señor, y ver tu diseño, ver tu voluntad, Señor. Padre, también te pedimos que nuestros pensamientos y nuestro corazón puedan glorificarte a ti, Señor. Padre, en los más íntimos de nuestro ser, Señor. Padre, que puedan producirse pensamientos para la gloria de tu nombre, Señor. Pensamientos que te glorifiquen, Señor. Padre, y que den testimonio, Señor, de una fe no fingida, que den testimonio, Señor, de una fe posicionada sobre la roca, una fe, la fe del Hijo de Dios. Padre, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Soñé, necesito